ya inicia la grabación, entonces voy a volver a saludarlos. Buenas noches para todos los que están presentes y los que no están presentes. Espero estén muy bien. Pues bienvenidos a este cuarto encuentro sincrónico, que en teoría sería el segundo encuentro sincrónico de la unidad número 2 de perspectiva pedagógica curricular. Yo quisiera, pues antes de empezar, saber si alguien tiene algo que decir, si quieren que clarifique algo, si quieren que me centre algo o procedemos de manera inmediata con lo que traje preparado para hoy. Profe, en mi caso, puede avanzar y hablar de la unidad 2, que es el tema de la evaluación. Perfecto. Gracias, Esteban. Si a alguien se le ocurre algo, pues con mucho gusto me detengo y bueno, a medida que vaya conversando, pues puedo ir clarificando cosas. Antes de pues mostrar lo que traigo preparado, yo quiero pues, perdón que a los 5 les va a tocar lo que voy a decir, pero espero que las personas que posteriormente pues vean la grabación, escuchen este mensaje. Y es que resulta que yo tengo una alta preocupación específicamente por la interacción que hay de las unidades. Entonces, claro, cuando voy y miro y voy y evidencio em, la cantidad de personas que están entrando a leer la unidad, pues me estoy dando cuenta que no llega ni a la mitad. Es decir, la cantidad es muy reducida y eso pues me genera ciertos cuestionamientos porque pues no sé cómo están preparando las evidencias de aprendizaje. Yo sé que aquí hay muchos profesores y posiblemente pues eso les lleve ciertas ventajas, em, pero cuando hoy miro los nombres, pues son nombres que uno más o menos ya conocen y que muchos de ellos están acá. Entonces yo les hago una invitación cordial, queridos profesores, a que recuerden que ser profesor tiene una implicación y tiene una responsabilidad grandísima, y es a no simplemente ganarme un título y ya, sino que esto tiene otras connotaciones. Y es que voy a formar personas, y formar personas es que yo no puedo llegar de cualquier manera a una práctica. Em, entonces, bueno, yo espero de todo corazón, lo digo con mucho respeto, eh, que estén leyendo, ¿cierto? Y que los trabajos que me estén presentando, pues sean trabajos que no solo buscan 5, sino que busca formar. Bueno, después de esa introducción, entonces voy a compartir pantalla para que hablemos de lo que dice Esteban, y es que hablemos un poquito de eso, la evaluación. em, y pues hablar de evaluación implica que me voy a ir a esta presentación y desde allí podemos empezar como a conversar un poquito. Listo. Entonces yo la clase anterior pues hice una pequeña introducción a este tema. em, y hacer la introducción a este tema voy a arrancar desde aquí porque lo anterior pues ya lo pude hacer. Em, y resulta que hacer la introducción a este tema pues me va a permitir recordar que cuando yo estoy en un proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos que yo estoy todo el tiempo permitiendo que haya una interacción. ¿Listo? Y esa interacción se da en el aula de clase. Y yo estoy seguro que ustedes cuando les estoy hablando de aula de clase, pues tienen la capacidad de entender que el aula de clase pues no se reduce únicamente a un salón de 4 paredes en donde existe un tablero y demás, sino que el aula de clase puede trasegar a muchos espacios. De hecho, yo aquí estoy en un aula de clase, ¿cierto? Y en esta aula de clase, pues se da una interacción entre tres elementos que son pues un profesor, un estudiante y pues un mundo que se manifiesta a través de un conocimiento concreto que en el caso de hoy pues tiene que ver con pedagogía, ciencias de la educación y pues nos remite al asunto de la evaluación. Muy importante que recuerde, querido profesor, que cuando estoy hablando de esta relación, pues me estoy refiriendo a un objeto de estudio que es el objeto de estudio de la didáctica, y que ese objeto de estudio de la didáctica me invita a mí a que yo constantemente esté interactuando y esté pensando cómo dar estas tres relaciones. Es decir, la relación profesor-alumno o estudiante, relación profesor-mundo y relación alumno-mundo, pero como al final, pues toda esta relación, pues me significa que haya aprendizaje significativo, pero entender que hay aprendizaje significativo, pues implica que yo necesite todo el tiempo estar entendiendo si estoy cumpliendo los objetivos que me he trazado. Em,
Y por eso la evaluación está aquí, aquí la puse al final, pero no está al final por los conceptos que ya leyeron, porque van a entender que al final pues la evaluación termina siendo el puente que me permite a mí entender si en ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues estoy teniendo frutos, o que tengo que corregir, o que tengo que cambiar, o si metodológicamente no lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nos vamos a entrar a esto que denominamos evaluación, em, y entender evaluación, pues implica que todos, estoy seguro que están llegando aquí con un concepto de evaluación. Listo. Y me gustaría inclusive, porque yo sé que ya hay muchos que están en práctica, que ustedes se den a la tarea, y pues háganlo por ahí cuando estén conversando, porque yo sé que ya les va a pasar. Y es que cuando uno llega practicante, generalmente los niños lo ven a uno como atractivo. Pero la atracción es que ven a alguien diferente, ven a alguien que está más o menos a la edad de ellos, y cuando hay descanso siempre quieren buscarlo a uno y hablar de cualquier cosa. Y ustedes se van a dar cuenta que en esa conversación ellos tienen una visión de evaluación. Entonces, sería interesante que ustedes empiecen a indagar sobre cuál es la concepción de evaluación que tienen sus estudiantes, porque se van a dar cuenta, y yo se lo voy a decir, que la concepción que tienen es la más negativa. O sea, yo creo que este es uno de los conceptos más incomprendidos de la educación, es uno de los conceptos más mal utilizados, lo decía la clase pasada, em, pero además de eso termina siendo uno de los elementos em, que yo como profesor más utilizo como herramienta de poder. Y lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque siempre que llega el momento de evaluación, em, yo tiro frases desafortunadas, y frases desafortunadas como ahora sí me voy a desquitar, frases como desafortunadas está tan duro que nadie lo va a ganar, frases desafortunadas como em, eh, el examen es en parejas, usted y Dios, bueno, etcétera, etcétera. O sea, todas las frases que yo me imagino que ustedes han escuchado y que en definitiva pues terminan siendo frases, yo se los decía la clase anterior, que nos permiten entender cuál es la concepción de evaluación que hay en la escuela, pero en últimas nos permiten ver que alrededor de ella hay un montón de problemáticas, tantas problemáticas, y perdón si soy insistente, hasta el punto de que ustedes se van a encontrar niños y niñas con traumas profundos respecto a la evaluación. Entonces es común, y yo sé que les va a pasar, que lleguen papás al colegio y digan, profe, ella estudió toda la tarde, le pusimos un profesor, pero perdió el examen, ¿cierto? Y eso es común. Y mire, lo perdió bajito, lo perdió en uno. Y usted dice, sí, es cierto. Y usted va y le mira el tallercito y la niña sacó cinco, y es una niña que participa, pero la pregunta es, ¿qué pasó en la evaluación para que ella no haya respondido? Entonces la pregunta es, ¿qué falló? O falló la forma en cómo la diseñé, o la niña tiene factores emocionales que la llevaron a pensar que ese momento era el momento en el cual la estaban castigando, en el cual sentía más ansiedad, y usted empieza a encontrar que la gente empieza a volverse ansiosa. Y ahí es donde usted empieza a ver que en los colegios, voy a hablar particularmente del mío, empiezan a existir las famosas evaluaciones con ajustes. Entonces, ¿qué son las evaluaciones con ajustes? Que a usted le toca sacar a un montón de gente del salón a que esté solita, porque ya se vuelve ansiosa y se estresa de solo pensar que está en un aula y que lo están evaluando. Listo, pero hay un montón de problemas más. Entonces, la pregunta que acá tenemos que hacer no es cómo consigo la evaluación, eh, y cómo voy a trasegar en ella de manera que me sirva como una herramienta, que me sirve como puente entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no que se me convierta en un problema más. Desde ese lugar, yo voy a partir de este gráfico, que es un gráfico asqueroso, ¿cierto? Muy feo, no tiene como estética, pero es un gráfico que me va a permitir a mí, eh, pues más o menos situar los conceptos centrales que existen alrededor de la evaluación, y que ustedes van a permitir, pues, entender en qué momento utilizo una y en qué momento utilizo la otra. Entonces, teóricamente existen muchos tipos de evaluación, pero digamos que hay tres tipos de evaluación que terminan siendo las más utilizadas. ¿Listo? La primera es la evaluación de tipo diagnóstico, está un tipo de evaluación. Las, la segunda evaluación, que aquí no es diagnóstico, perdón, esta se llama sumativa.
Perdón, ahí está el concepto. El segundo tipo es sumativo y el tercer tipo es procesual. Listo, son tres tipos de evaluación que yo debo conocer y que pues obviamente cuando van y leen los textos se los profundizan, pero lo que yo quiero precisar y en lo que quiero hacer énfasis es que son tres tipos de evaluación que son diferentes, pero que yo los invito a que no vean de manera aislada. Listo, y no vean de manera aislada, ¿por qué? Porque yo, si soy si soy crítico, podría decir que yo las puedo utilizar todas en un proceso de enseñanza-aprendizaje en un salón de clase. ¿Y cómo las puedo utilizar? Pues muy sencillo, de manera muy sencilla. Es que esta flechita es a propósito porque yo lo que estoy diciendo es que aquí tengo un proceso de enseñanza-aprendizaje en un año escolar, ¿cierto? La flecha en este sentido me está hablando del inicio del año escolar y me está hablando del final del año escolar, ¿cierto? Pero no lo llevemos tan lejos. Yo podría hacer un poquito más temporalmente podría cerrar un poquito más el esquema y es que yo tal vez aquí podría hablar de un referente conceptual. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted está en octavo. Mentira, yo siempre pongo el ejemplo de octavo, es como si no tuviera otra clase. Digamos que yo estoy en décimo y en décimo me dieron como referente conceptual que hable de fundamentos de economía. Listo, fundamentos de economía se ven décimo, entonces tengo que hablarles de qué es la economía, tengo que hablarles, por ejemplo, de qué es la micro y la macroeconomía y cuáles son las categorías básicas que se mueven alrededor de esos dos conceptos. Pero adicional a eso tengo que hablarles un poquito de cuáles son los principales teóricos que se presentan en la economía, especialmente desde lo clásico. Entonces tengo que hablarle de Smith, tengo que hablar de Keynes, tengo que hablar de Marx, Hayek, Milton Friedman, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos que ese es el referente. Entonces, claro, cuando yo digo tengo que dar economía, o ese es el referente conceptual que la planeación me obliga a dar, pues el referente conceptual cuando inicio es el primer momento, pero al final, cuando termine el tema, pues estoy terminando el tema. Qué maravillosa explicación, tan redundante, pero espero que me lo hayan entendido. Entonces estoy poniéndolo así. Entonces, ¿para qué sirve una y para qué sirve otra? Es la pregunta que nos estamos haciendo en un referente conceptual. ¿Van conmigo hasta acá? ¿No lo estoy honrando? Pues no he hecho nada fantástico, por supuesto, pero yo quiero saber si van conmigo. Perfecto, vamos bien, genial. Si alguien quiere decir algo, poner algo de manifiesto, porque yo sé que aquí hay grandes profesores ya y que son profesores de docente inclusive, pueden iluminarnos con las preguntas o los aportes que quieran tener. Entonces, claro, este es el referente conceptual. Ahora bien, aquí hay una gran discusión. Y la gran discusión es que, claro, cuando yo digo es el referente conceptual, introducción a la economía, yo tengo que hacerme una gran pregunta y es, ¿para qué enseño economía? ¿Cierto? La pregunta es, ¿me interesa en sí solo el conocimiento de economía, que el muchacho me sepa a mí decir, por ejemplo, yo quiero que me hable, que sepa identificar concepto como inflación, que sepa explicarme ley de oferta y demanda, que sepa explicarme la diferencia entre eh, liberalismo, capitalismo de Estado y neoliberalismo, eh, o por qué le estoy explicando economía. Entonces yo tengo que tener claro eso en la evaluación. Listo. Y es, y aquí viene la primera pregunta y es, claro, cuando estoy diseñando evaluación, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué le voy a evaluar al muchacho de ese referente conceptual? Listo, ¿qué le voy a evaluar? Y para poder responderme eso, pues yo tengo que tener claro para qué enseño ciencias sociales. ¿Y para qué enseño ciencias sociales? Pues una respuesta que me tengo que dar yo mismo desde hoy, pero también tengo que saber en el contexto jurídico en el que me encuentro, es decir, tengo que ir a mirar qué me dice el MEN respecto a ciencias sociales, pero adicional a eso tengo que ver el proyecto educativo institucional de mi institución, porque me está orientando respecto a por qué yo estoy enseñando ciencias sociales. Eso es muy importante. Sin embargo, yo quiero recordarles esta gráfica que les mostré la vez pasada. Y esta gráfica era que yo les decía, mire, únicamente yo no enseño conocimiento, es decir, yo solamente no estoy enfocado en aprender a conocer. ¿Y qué es aprender a conocer? A simplemente decirle, recíteme
o explíqueme de manera perfecta la introducción a la economía. Hábleme de sectores de la economía, hábleme de conceptos como oferta-demanda, hábleme de conceptos como inflación, deflación, etcétera, etcétera, porque yo no estoy formando economistas, sino que este tiene que ser el pretexto para el desarrollo de otras habilidades. Otras habilidades como que, pues yo le tengo que enseñar a través de la economía a que entienda a cómo vivo con otros, es decir, el factor social. Perdón si soy repetitivo, pero tengo que anclar, tengo que enseñarle a través de la economía a aprender a conocer, aprender a ser, es decir, esto tiene una dimensión también de carácter ético y de carácter político. ¿Listo? Y ahí pues hay que hacer extrapolación, pero también tengo que enseñarle a aprender a hacer, es decir, cómo eso lo voy a llevar a relaciones prácticas de mi vida. Y estoy hablando de relaciones prácticas, es como esto cuando esté en mi casa, pues me va a servir para explicarle, por ejemplo, a mi mamá por qué el huevo está tan barato, a pesar de que hay un montón de problemas, o cuál es la incidencia, por ejemplo, de que el presidente de la República haya subido el salario mínimo al 23%, cómo eso tiene una conjugación desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico, pero es una discusión que está en la vida diaria. ¿Listo? Entonces, yo tengo que identificar en qué lugar estoy y en definitiva, pues usted tiene que entender, muchachos, algo importante y es que todo esto que le están mostrando acá, competencia, habilidad, actitud, conocimiento, tiene razones de ser. ¿Listo? Y eso va a depender también del colegio. Entonces, por ejemplo, hay colegios que dicen que su marco está en competencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué competencias me estaba a mí diciendo, pues, mi colegio que desarrolle en ciencias sociales? Porque el conocimiento se convierte en el pretexto para desarrollar unas competencias. Pero hoy, por ejemplo, ya hay colegios que hablan de capacidades, ¿cierto? Otros hablan de capacidades. Y hay una diferencia entre competencia y capacidad. Hay otro que están hablando de habilidad. Eh, y yo tengo que saber diferenciar toda esta vaina. Y diferenciar toda esa vaina es que no la voy a llevar a mí en todo, sino que yo tengo que saber en el colegio en el que me encuentre qué marco desde el proyecto educativo institucional me dan a mí para saber desde dónde me muevo. Listo. Pero ojo que yo estoy todo el tiempo, claro, me devuelvo acá. Perdón, tengo un referente conceptual que es economía, no se les olvide, estoy evaluando economía o enseñando economía, pero la economía me da el conocimiento, pero ese conocimiento se convierte en el pretexto para dar otra cosa, que es competencia. ¿Van conmigo hasta acá? ¿No? ¿Melo? No, melo. Perfecto. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que si yo no tengo claro esto, pues voy a cometer un error garrafal. Primer error garrafal es que, claro, me están diciendo que cuando esté evaluando piense en esto, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que resulta que si yo empecé mi clase y mi clase la empecé sin tener claro para dónde voy, es decir, sin tener claro que estoy evaluando conocimiento y competencia y yo no tengo claro eso y solo me dediqué en mi clase a desarrollar conocimiento, supongamos, entonces a mí me importan las competencias y no sé eso cómo desarrolla, pero yo voy a dar una clase donde solo hable de conceptos de economía y que se muera el que se tenga que morir. Mire pues, entonces solo me centré en conocimiento y estoy desarrollando conocimiento, pero resulta que al final, porque el proyecto educativo institucional me lo exige, pues yo desarrollo una evaluación que suma competencias y que suma conocimientos. Pues, ¿qué va a pasar? Que mi muchacho se quemó porque yo solo me centré en conocimiento y cuando yo le diga, por ejemplo, desarrolla la competencia de perspectiva, de análisis de perspectiva, se fundió y no va a saber qué es eso, pero tranquilos que ya despliego esto de otra manera. Entonces, yo desde el principio, y eso lo hablaba esta semana con un compañero, yo debería tener claro qué es lo que quiero evaluar al final, de manera que cuando se haga el proceso al estudiante, yo le vaya dando las habilidades para cuando al final le ponga la evaluación, porque no solo es al final, y ya les voy a mostrar por qué, pues él tenga claridad respecto a cómo se va a gestar eso. Listo. Primera pregunta, ¿qué evaluar? Y qué evaluar está desde, por supuesto, tengo un referente conceptual, histórico, geográfico, político, económico, antropológico, sociológico, pedagógico. Pero ojo que no solo es el conocimiento, sino que quiero desarrollar
otras formas, por ejemplo, en la rúbrica. Entonces, el ser, el hacer, el saber, son tres habilidades, pero que las voy desplegando a lo largo precisamente de mi proceso. Me devuelvo a mi ejemplo. Entonces, yo tengo un referente conceptual que se llama economía, que lo voy a dar en décimo. ¿Cómo utilizo la evaluación? De muchas maneras. Entonces, voy a empezar con la diagnóstica. ¿Listo? Diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica, muchachos, me obliga a mí a que es el momento en el cual yo quiero saber en qué nivel de conocimiento están mis estudiantes. La pregunta es, ¿por qué es importante eso? ¿Para qué me sirve eso? Para nada. Profe, yo pienso que, buenas noches. Profe, yo pienso que Hola. son muy importantes, sobre todo esa primera etapa de la evaluación diagnóstica, porque me va a permitir tener un diagnóstico mucho más completo o más amplio acerca de cómo está el grupo. Ahí podemos encontrar pues diversidad de niveles, por así decirlo, frente al conocimiento de esos temas. Y eso hace que pues de ahí partamos diseñando la planeación de las clases y mirar en qué se puede reforzar, sobre todo en esas primeras semanas, para que el estudiante cuando ya se esté en la etapa pues de evaluación y por supuesto de aplicación, pues este logre comprenderlo y sobre todo aplicarlo. Entonces pienso que es una de las etapas más importantes y que muchas veces en las instituciones, bueno, quien no sabe de pronto de estos temas, a veces esto llega a improvisar y es un factor a veces pues negativo dentro de este proceso académico. Gracias, John. Perfecto. Muchas gracias por ese aporte, muchachos. Mire, yo quiero recordarles a un autor que yo creo que ustedes vieron en Perspectiva Pedagógica uno. Bueno, hay muchos, pero me voy a centrar solo en este y es Vygotsky, ¿sí? Recuérdenlo. Y espero que lo hayan recordado. Si ustedes recuerdan, este man tiene pues, tiene muchas cosas bellas. Por supuesto, pues está Piaget, bueno, y están los demás que a uno le aportan mucho, pero solo para explicar lo diagnóstico voy a recordarles un concepto que a mí me parece muy bonito. Y es que recuerden que él está desarrollando la teoría sociocultural porque él tiene una influencia supremamente fuerte de la perspectiva materialista de la historia, que eso es Marx. Por ser de esas características, pues para él el contexto va a ser muy importante. ¿Listo? Entonces, el contexto es importante en términos de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante. Y por eso él, pues en esa explicación, pues él considera que el lenguaje es muy importante a la hora de interactuar, pero es claro, mire esto es lo lindo, en establecer que el conocimiento se construye de manera social, es decir, con otro. Yo individualmente no lo construyo. Pero lo que me interesa de él, para que nos anclemos desde lo que está diciendo John Mario, es que si ustedes recuerdan, él tiene un concepto que se llama la zona de desarrollo próximo. ¿Lo recuerdan? Pero lo recuerdan muy bien. Y esa zona de desarrollo próximo es que él invita al profesor a que siempre esté trabajando desde allí. Pero para entenderlo de manera fácil, muy fácil, la zona de desarrollo próximo es una zona en la que estamos interactuando dialécticamente entre dos cosas. Entre el nivel, él lo llama, el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. ¿Cómo se traduce esto? El nivel de desarrollo real es lo que el estudiante sabe hacer solo. ¿Sí? Me devuelvo acá. Entonces la pregunta es, en economía, en economía, las ciencias sociales tienen una desventaja que no tienen las matemáticas ni tiene la química. Y es que, claro, son conceptos que yo todos los días estoy escuchando en la vida real. Entonces eso da unas ventajas y unas desventajas, y es que la gente llega con algo. Sabe hablar de alguna cosita. ¿Listo? Y saber hablar de alguna cosita es que ese estudiante tiene la capacidad de decir cualquier cosa sobre economía. ¿Qué le está diciendo a usted, Vygotsky? Es descubra cuál es el nivel de desarrollo real de su estudiante. Es decir, descubra primero cuál es el nivel de conocimiento que él tiene, ¿cierto? Es decir, cuáles son esos conceptos. Porque recuerde que aquí estamos hablando, claro, así no me lo diga perfecto, así no me lo desarrolle teóricamente y me diga, mire, es que la ley del valor implica, no, teoría del valor, profesor, es que la teoría del valor implica valor de uso, valor de cambio. Cuando tengo valor de uso, se refiere a que estoy hablando de un bien y si tiene valor de cambio, no, a mí no, no, él no le va a decir eso, pero por lo menos en su expresión, en su lenguaje,
me va a dar algunos matices respecto a qué sabe él de economía. Listo, entonces, primer lugar, sepa usted cuál es el nivel de desarrollo real, es decir, qué es lo que sabe hacer ese estudiante solito, qué es lo que entiende solito de economía. Me vuelvo acá. Entonces, esta evaluación diagnóstica, como lo dice nuestro compañero, John Mario, me va a permitir entender eso. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque él dice, profesores, resulta que si yo como profesor no sé cuál es el nivel de desarrollo real y parto mi clase y parto mi ejercicio de construir explicaciones, de construir trabajos, que solo lo tengan a él acá, me va a pasar algo en la clase. Y es que ese estudiante, profesor, se le aburrió. Listo. Y se le aburrió, ¿por qué? Porque ya sabía. Porque lo que usted lo puso ya lo hizo en otro lugar. Y él no encuentra nada con qué entretenerse acá. Y recuerde que como estábamos en un contexto social, el contexto social pues va a llevar a que hayan distracciones. Distracciones como qué? Muchas. El celular, la música, la niña que me encanta y está sentada allí adelantico y está sonriendo. Y si yo estoy en mi profesor se quedó solo en el nivel de desarrollo real, me aburrí aquí, pero yo le estoy dando un ejemplo romántico y es que, claro, ese es un estudiante que está siendo abstracto y está pensando en el amor de su vida. Otro estudiante que puede tener TDAH o, o puede tener lo que sea, dice, me aburrí, no me queda otra cosa para entretenerme que empezar a joder la vida. Y empezar a joder la vida es que me llevo a otros detrás y le voy a hacer la vida imposible a mi profesor. ¿Listo? Entonces me devuelvo acá y es, profesor, la evaluación diagnóstica, y yo sé, tal vez algunos digan, ay, pero profesor, descubrió que el agua moja. La evaluación diagnóstica tiene como primer pretensión saber en qué estado de conocimiento llega mi estudiante, con el fin de saber hasta dónde llega. Señor John, bienvenido. Profe, qué pena. A mí me surge una pregunta y yo creo que usted dentro de su experiencia quizás nos puede indicar, bueno, siempre me he preguntado, ¿qué tipo de pruebas o más bien preguntas, no sé si abiertas o cerradas o a nivel de participación, sería más conveniente de pronto realizar? Porque muchas veces a través del diálogo y sobre todo dependiendo de ciertos temas, uno puede como docente identificar qué nivel de conocimiento tiene el estudiante. A veces muchos estudiantes no les gusta escribir, redactar sí, en esos defectos. Entonces, ahí, ¿cuál sería así como la más recomendable y más aplicada hacia las ciencias sociales, profe, de pronto desde su experiencia? John, yo voy para allá. Yo voy para allá y es que, claro, mm, aquí hay un problema, ¿cierto? Y es que, claro, cuando yo hablo de evaluación hay que pensar cuál sería el instrumento idóneo para hacer diagnóstico. Esa es como una primera pregunta, ¿cierto? Y el instrumento idóneo para hacer diagnóstico, eso va a depender de muchas cosas. Primero, depender en qué parte del proceso estoy. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo llego al enero y me entregan el grupo y yo nunca he visto ese grupo, esa evaluación diagnóstica tiene unas características diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque yo tengo que hacer un ejercicio mucho más amplio que me permita ver conocimientos, formas de aprendizajes, competencias y demás. Entonces voy a hablarle, por ejemplo, en muchas instituciones que hacen, y en muchas instituciones lo que hacen es que en esas primeras semanas las llaman semanas de repetición. Eso suena feo, pero pues para que me entiendan. Y las semanas de repetición consisten en que si yo estoy en décimo, voy a traer en un escrito, en un trabajo, en un taller, en lo que sea, en un instrumento, eh, voy a mirar en qué estado de conocimiento llegó el muchacho. Entonces empiezo a hacerle preguntas de noveno, repetición. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Repetición. Identifica la Guerra Fría. Repetición. Identifica cuáles fueron los factores que generaron, por ejemplo, el proceso de descolonización en Europa, en África, perdón. Entonces, claro, cuando el profesor hace ejercicio, ese ejercicio bien sea a través de un taller, bien sea a través de un video, pues ahí puede tener un primer estado del arte, ¿cierto? Pero, pero, como usted bien lo dice, resulta que a veces hay estudiantes que no tienen la capacidad solo de manifestarlo por el escrito. Entonces me toca utilizar otras formas como qué, preguntas.
o bueno, socialicemos el taller, ¿qué entendieron? Y eso, de manera progresiva, a través del DUA, diseño universal del aprendizaje, es que no solo puedo escribir, no solo puedo hablar, sino que también tengo que tener otras formas de representar, me dar un diagnóstico concreto. Ese sería el primer lugar en un momento cuando recibo el grupo. Pero además, John, hay una obligatoriedad que yo no sé si todos los colegios cumplan, que uno espera que sí. Y es que se supone que la institución debe hacer procesos de empalmes. ¿Qué es un proceso de empalme? Un proceso de empalme implica que si yo soy el profesor de décimo y voy a recibir el de noveno, mire pues el proceso de empalmes, en teoría, el profesor de noveno al finalizar el año debe entregar un empalme. ¿Y qué es un empalme? Que me diga a mí en qué estado me entregan los estudiantes, haciéndome énfasis sobre los procesos que más dificultades tienen. Entonces, por ejemplo, a mí a principio de año me toca sentarme y si tengo 2 décimos, leer cada uno de los estudiantes. El profesor dice, el estudiante por ejemplo, voy a inventarme algo, durante el transcurso del año tuvo un aprendizaje sobresaliente hasta el punto de que logró todas las competencias. Bueno, pero ahora otros que dicen, no, es un estudiante que hay que prestarle atención porque durante todo el año escolar perdió la materia, pero se le dificulta, por ejemplo, conceptualizar. Entonces, eso es muy común. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado y por ejemplo, este año me tocó un estudiante que escribiendo es malísimo, pero cuando usted pone a hablar el niño, es una locura. Entonces, claro, en el empalme, el profesor anterior me dijo, se sugiere que no se evalúe mediante evaluación escrita, sino que se hagan evaluaciones de tipo verbal, etcétera, etcétera. Entonces, mire, retomo, diagnóstico, claro. Ese es un tipo de diagnóstico iniciando el año y yo desarrollo un ejercicio bien sea escrito, una parte escrita, la otra de sustentación, de múltiples formas de representación de la información que me permita a mí saber en qué estado de competencia y de conocimiento los traigo, en primer lugar. Pero otra cosa es cuando yo ya voy en el proceso. Y cuando voy en el proceso es que, por ejemplo, esta clase hace parte del segundo periodo académico. Y hacer parte del segundo periodo académico es que ahí yo ya sé quién es quién, ya sé sus modos de aprendizaje, pero en referencia al contenido, sí tengo que hacer otra cosa. Y otra cosa es que lo más común es que yo haga las llamadas preguntas de desequilibrio, ¿cierto? Y las preguntas de desequilibrio es que yo empiezo a hacer preguntas, uno, que me permita saber dónde están, pero dos, que me permita conectarlo conmigo, que eso es clave. Entonces yo tengo que buscar una estrategia que lleve a que ese chino se conecte conmigo y que piense que eso de economía le va a interesar y que si no se pega conmigo se va a perder una cosa tan fantástica que después se va a aburrir. Ahí, como termina siendo un proceso más corto, yo también puedo desarrollar múltiples formas. Múltiples formas es que la más común es que generalmente yo hago preguntas de lluvia de ideas o yo podría gestar otras formas como papelitos, escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces resumo porque he hablado mucho y yo creo que lo enredé. A la pregunta, ¿qué instrumento utilizo en evaluación diagnóstica? La respuesta es depende. Si estoy al principio de mi proceso y no conozco el grupo, me toca hacer un tipo de diagnóstico que me implique conocerlos profundamente, pero que trae instrumentos que la institución me tiene que dar. Pero si es un grupo que ya he trasegado, que es el segundo momento, pues ya allí los conozco, pero tengo que tener herramientas claras respecto a qué saben de ese contenido en específico. John, yo no sé si lo enredé, si eso era lo que me estaba preguntando, eh, o no. No, sí, profe, muchas gracias. Sí, claro que sí. Perfecto. Es- Ahora bien, si tiene algo que decir, es bienvenido. Entonces, bueno, es eso. Entonces, claro, esa diagnóstica, muchachos, me sirve para entender ese tipo de cosas. Pero mire que aquí estoy diciendo algo interesante, ¿cierto? Algo interesante que gracias a John por repetirlo, y es Vygotsky me está diciendo, entienda cuál es el nivel de desarrollo real, porque si usted no tiene claro cuál es el nivel de desarrollo real, pues su estudiante se va a aburrir. Pero también ese primer momento le va a servir a usted para proyectar al muchacho al siguiente nivel. Listo, al siguiente nivel, porque le va a permitir empezar a interesarse por el asunto. Entonces aquí tengo el primer tipo de evaluación, que es la evaluación diagnóstica, que yo quiero decir que no solamente es conocimiento, sino que también me va a servir, como lo dijo John, para identificar cómo aprenden mis muchachos.
Y acá los invito a que, pues yo me imagino que todos lo han leído, lean un poquito del asunto de las inteligencias múltiples. Y es que, claro, yo empiezo a percatarme que la gente no aprende bajo una misma forma, lo que está diciendo John. Entonces hay gente que aprende escuchando, hay otra que aprende escribiendo, hay otra que aprende haciendo, hay otra que aprende dibujando, hay otra que aprende cantando. O sea, hay muchas formas bajo las cuales el muchacho aprende, pero su reto está en que identifique cuál es ese elemento que más regularidad le va a dar. ¿Cómo así que el elemento que más regularidad le va a dar? Si usted, por ejemplo, sabe que todo su salón está caracterizado y que son más kinestésicos porque les gusta moverse más y porque aprenden más tocando, haciendo, moviéndose, pues el diseño de su evaluación tiene que estar todo enfocado allí. Porque si usted se queda en el otro extremo, pues esos muchachos se van a dormir y no va a poder salir como adelante. ¿Listo? Entonces, sintetizo porque estoy hablando mucho. Estamos intentando entender cuál es el papel de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje entendimos que en el proceso es un proceso de relaciones, en el que en esas relaciones pues tengo tres mundos interactuando, que es el mundo del profesor, el mundo del estudiante y el mundo que se manifiesta a través de la ciencia, pero que en esa relación pues tengo un instrumento fantástico que se llama evaluación, que me va a permitir entender si esa relación se está dando. Bajo ese contexto, esa evaluación puede manifestarse de diferentes maneras. Y es que la evaluación en un proceso, yo puedo caracterizarla con tres cosas. Una es la diagnóstica, la sumativa y la procesual. Y acabamos de ver que la diagnóstica se da al inicio y se da al inicio porque básicamente yo quiero entender en qué estado de conocimiento llega mi estudiante, uno, y quiero entender cuál es la manera a través de la cual aprende. Y estoy hablando del diseño universal del aprendizaje porque, y vuelvo y traigo por aquí a Vygotsky, Vygotsky nos ha dicho, profesor, recuerde que en la zona de desarrollo próximo usted tiene que saber el nivel de desarrollo real en el que está su estudiante para que su ejercicio de clase no lleve a que el estudiante se aburra. Listo, vamos bien hasta acá, espero no estar enredándolos, ¿puedo continuar? Vamos bien, sí, espero que sí. Gracias, perfecto. Entonces, primera evaluación, mire que la utilicé. Eh, pero existe una segunda evaluación, me voy a ir al final, y es la evaluación que se llama la evaluación sumativa. Y esa evaluación sumativa siempre está al final. ¿Listo? ¿Y por qué es sumativa? Porque resulta que se llama sumativa en el sentido en que yo no puedo perder de vista una cosa y no puedo ser romántico. ¿Listo? Yo recuerdo que yo tenía un profesor y se los voy a contar. Fue un profesor fantástico. Y el profesor decía lo siguiente, yo recuerdo que él decía, yo aplico la máxima de Stanislao, y es que le voy a poner 3 por existir, 4 por persistir y 5 por insistir. Esa era su máxima, recuerden. Le voy a poner 3 por existir, 4 por insistir y 5 por persistir. Esa era su máxima. O sea que su máxima era con que solo asista a clase tiene 5. Ya, no necesito más. Y eso suena muy lindo. Y uno decía, uy, qué profesor tan interesante. El profe es un genio, porque todavía está, es un genio. Pero al final del proceso, el profesor se quedaba solo. ¿Por qué? Porque solo se quedaban 2 o 3 escuchando su clase, porque al final ellos no tenían motivo para ir a la clase. Desafortunadamente no tenían la libertad y la autonomía. Y el profesor se quedaba solito, ¿cierto? Pero él decía, no me importa, porque yo quiero cambiar el sistema. Listo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque claro, cuando uno es tan romántico y dice, no me interesa la evaluación, pues resulta que la evaluación sí tiene un sentido. Y es que, claro, yo al final tengo que saber que yo me planifiqué y yo tenía unos objetivos concretos. ¿Cuáles eran los objetivos concretos? Pues que desarrollaran unos conocimientos sobre economía, ¿cierto? Pero también yo tenía unos conocimientos concretos y es que yo quería que mi estudiante desarrollara unas competencias. Esto sí lo estoy buscando. La pregunta es, ¿cómo sé yo que en ese proceso mi estudiante
entendió los conceptos iniciales de economía, pero desarrolló unas competencias específicas. Pues la respuesta está en que yo tengo que hacer evaluación sumativa y es un ejercicio que al final me va a permitir identificar si los presupuestos bajo los cuales yo diseñé mi ejercicio de clase se lograron o no se lograron. Listo. Y se lograron o no se no lo lograron, es que al final, pues sí hay unos resultados que cuantitativamente me van a mí a decir si un porcentaje de la clase alcanzó lo que esperaba o no lo alcanzó. Si lo alcanzó o no lo alcanzó, es clave para mí porque resulta que yo tengo que empezar también a pensar y es, ¿estoy siendo un buen profesor? Eso es muy importante. Y estoy siendo un buen profesor, es que tengo que ser juicioso. Y es que, claro, hay extremos. Y en los colegios ustedes van a escuchar lo siguiente, y hay profesor que dice, yo soy buen profesor porque yo tengo una tasa de mortalidad del 80%. Nadie me pasa. Y se sienten orgullosos de eso. Pero también hay otros extremos y es que pasan todo. Y ahí es una crisis. Por ejemplo, yo estoy en este momento de mi vida, y se los voy a confesar, estoy en una crisis, y esa crisis a veces la remito a ustedes, y es que me cuestiono cosas y yo digo, hijo de madre, me cuestiono cosas y es que ay, yo no tengo un porcentaje de mortalidad tan alto y al contrario, tengo un porcentaje de aprobación supremamente alto. Entonces, todos los días me reviso y me estoy revisando porque me pregunto, güey, madre, mi pregunta es, y en el colegio me está pasando lo mismo en estos días, y entonces me pregunto mucho, y es, ¿yo diseño bien las evaluaciones? ¿Será que los ejercicios que pongo son supremamente fácil? ¿O será que yo no estoy calificando lo suficientemente bien y no estoy buscando y evaluando en dónde es? Y por eso, bueno, o sea, son mil cosas que yo sé que a ustedes les va a pasar y usted dice, pero a veces le pasa lo contrario, es me perdieron todos. Y me perdieron todos, es yo sí estoy explicando bien, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa evaluación de carácter sumativa que se encuentra al final pretende recoger y entender si los objetivos que me planifiqué están siendo y si no están siendo, pues tengo que tomar decisiones a partir precisamente de ese asunto. Muchachos, ¿van conmigo? Sí, ¿Sí? profe. Gracias, perfecto. Entonces, mire, una al inicio y otra al final, pero mire que ninguna riñe con la otra y es, las necesito ambas. Necesito saber de dónde parto, pero también necesito saber hasta dónde llego. Y si el objetivo que me planteé es, o si tengo que seguir modificando y seguirle buscando al asunto. Y al final, pues hay una evaluación que es la tercera que se llama la procesual. Y si ustedes ven en el diseño del gráfico, está cobijando todo el proceso. Y está cobijando todo el proceso porque resulta que cuando yo soy procesual me implica saber que yo todo el tiempo estoy evaluando. ¿Sí? Y estoy evaluando todo el tiempo porque resulta que, claro, yo partí con un estudiante que se llamaba John Mario, eh, pero en todo el proceso de interacción con John Mario, me voy a volver acá, en todo este proceso de interacción con John Mario, yo estoy hablando con él, conversando con él, viéndolo cómo produce, yo estoy intentando ver cómo él está teniendo cambios progresivos en diferentes espacios. En diferentes espacios, ¿cómo? Como escribe, en diferentes espacios, como expresa, en diferentes espacios, como se relaciona con el otro, en diferentes espacios, eh, cómo se comporta. Es decir, aquí todas las manifestaciones de John Mario, perdón que cogían John Mario de ejemplo, me sirven para saber si estoy cumpliendo los objetivos en términos de conocimiento, en términos de ser, en términos de saber y en términos de hacer. Bien, y ahí cuando soy procesual, yo ya me doy cuenta que no existe una única forma de evaluar esto, que es muy común. Cuando usted dice en un salón, evaluación, todo el mundo no, ¿por qué? Porque solo hay un tipo de evaluación que la gente concibe y es la evaluación con papel, con lápiz y donde no se saca nada. Y todo el mundo concibe eso. Pero si usted va y le dice a un muchacho que hagan ese ensayo y es, eh, mira, tienes 4 o 5 aquí en esta notica. Uy, profe, ¿de dónde salió esa nota? Porque he venido observando, o por su participación, o por sus preguntas, etcétera, etcétera. Eso empieza como a decir, uy, este profesor tan raro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando hablo del proceso es que yo en todo ese desarrollo del referente conceptual,
estoy desarrollando diferentes estrategias que me permiten a mí generar anclajes que van a llevar al muchacho a desarrollar sus conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me devuelvo a Vygotsky. ¿Por qué me devuelvo a Vygotsky? Porque me gusta que este man, y pues no quiero dejarlo como incompleto, no, le dijo a usted, profe, no se le olvide algo. Y no se le olvide algo, y es que, claro, yo estoy buscando el nivel de desarrollo real de mi muchacho, pero también yo tengo que saber eh, que hay una zona que se llama una zona de nivel de desarrollo potencial. ¿Cuál es la zona de nivel de desarrollo potencial? El lugar en el cual el muchacho necesita ayuda para poder llegar, es decir, no es capaz de llegar por sí solo. Ojo pues, mire que aquí tengo dos extremos. El extremo uno, lo que sabe hacer solo, pero hay otro extremo que es el extremo donde no es capaz de hacerlo. Y ese extremo de no ser capaz de hacerlo también es un problema, dice Vygotsky. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ese extremo y le pongo un ejercicio, una evaluación del carácter tal que él no es capaz de hacerlo solo, pues voy a encontrar el sentido contrario y es que se frustra. Esto, y un muchacho frustrado, no hay nada que hacer. Porque si usted se frustra y usted dice, no soy capaz, no tengo cómo hacerlo, pues usted no desarrolla una cosa que en los colegios llamamos em, capacidad de percepción, no, eso se llama, ay, se me olvidó el nombre. Es decir, claro, el muchacho va a pensar que es malo, 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 solo saca uno, solo que saca ceros, y eso es un problema desde el punto de vista, ay, se me olvidó la palabra, bueno, de la percepción de él, porque no tiene reconocimiento. Y entonces él va a decir, ay, no tengo la capacidad de hacer nada. Entonces, claro, ¿qué le está diciendo este Vygotsky? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? La zona de desarrollo próximo es que yo tengo que gestar acciones que estén en la mitad, es decir, que no estén acá, pero tampoco estén acá, pero que de manera constante el estudiante traiga acá y vaya hacia allá. Ojo, pues, no se les olvide esto, entonces me vuelvo acá. Porque yo necesito que en ese aprendizaje procesual mis acciones lo vayan llevando de manera que se rete y que yo vaya evidenciando que que eso se está haciendo. Importante que entiendan que además de eso, pues yo tengo que saber que hay varias maneras y varias estrategias bajo las cuales pues yo puedo gestar mi evaluación, pero tiene que ser coherente con la forma en la cual yo estoy enseñando, porque si no, pues nada estoy haciendo. En vía con esto, porque me quedan 6 minutitos, yo tengo unas tensiones que me parecen importantes manifestar, ¿cierto? Y es que ya aprendí 3 tipos de evaluación, ay, pero se me olvidaba, y es que, claro, en medio de esa evaluación yo tengo otros tipos de evaluación, es que no solamente es heteroevaluación, es decir, no solamente yo evalúo, sino que yo también puedo coevaluar y puedo autoevaluar. Hay colegios donde a usted le dicen, mire, profesor, el 80% del total de la nota es heteroevaluación, 10% coevaluación y 10% autoevaluación. Esteban, señor. No, profe, qué pena, alcé la mano sin querer. Ay, perdón. Gracias. No, no se preocupe. Entonces, claro, el 80% es el proceso que usted hace con el estudiante, pero también a usted le dicen, vea, invite a que el estudiante se siente con otro compañero y se coevalúe. Y esto es interesante, pero también hay autoevaluación. Y la autoevaluación es una dificultad con un muchacho porque resulta que ellos son muy sagaces. Entonces, claro, en los colegios ellos terminan haciendo cuentas. ¿Cuentas de qué? Ahí sí saben de matemáticas todos, porque dicen, claro, llevan el 84,3, en esto llevo tanto, necesito tanto para sacarme tanto. Y hacen unas cuentas fantásticas. Pero el sentido de la autoevaluación es que él empiece a entender un asunto que se llama metacognición, y la metacognición es que el estudiante identifique cuáles son sus fortalezas, debilidades, en términos de que sepa cómo aprende, cómo se evalúa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que entenderlo, porque yo tengo que saber cómo autoevalúo y cómo coevalúo, que es otra variante importante. Bajo ese contexto, pues hay unas tensiones en ciencias sociales que yo quiero, pues dejar, ¿cierto? Y que son el coco de ciencias sociales. Y las sintetiza en estos 4 elementos. Primer gran problema es el problema entre la objetividad y la subjetividad. Mm, y por eso las rúbricas son fantásticas, porque claro,
Yo no sé si les ha pasado que a ustedes lo califican, usted sabe que tuvo una nota bajita y usted no sabe por qué se la ganó. Y usted dice, pero yo no estoy de acuerdo. Mi trabajo fue muy bueno, pero no entiendo qué fue lo que el profesor vio en mi calificación em, que me puso esa nota. Entonces, claro, la rúbrica que van a hacer como evidencia de aprendizaje termina siendo una manera a través de la cual el estudiante sabe qué le están evaluando y por qué sacó la nota que sacó. Pero adicional a eso hay otro problema más profundo, muchachos, y es que como ciencias sociales trasega sobre elementos políticos, económicos, es normal que usted tenga una visión de la vida. Y esa visión de la vida a veces es muy difícil deslindarla de lo que usted quiere enseñar. Se lo voy a poner en temas concretos. Cuando usted esté enseñando, por ejemplo, neoliberalismo y socialismo, mm, es muy difícil, distanciarse de las dos posturas. Eh, Misteriosamente, la mayoría de profesores, misteriosamente estoy diciendo porque yo no estoy diciendo que es así, hay un gran porcentaje que terminan inclinándose hacia el socialismo. Hay un gran porcentaje y desarrollan una pasión por el socialismo. Entonces, claro, cuando están explicando, hacen su explicación, generalmente manosean y se vuelven ideológicos. Entonces empiezan a romantizar el socialismo y a satanizar el neoliberalismo. Eso es común. Y encontrar el punto medio es muy difícil. Entonces, ahí es donde se producen procesos de adoctrinamiento que después lo meten en problemas a uno y que hacen que usted no sea ético, pues correcto. Y casi que usted termina diciendo un montón de cosas que no deberían ser así. Pero eso se pasa a la evaluación. Y es que yo puedo tener un estudiante, me pasó, por ejemplo, hace poquito, yo estaba explicando economía y un estudiante, desde su postura política, defendió un planteamiento, pero yo tendría que estar en la capacidad de no evaluarle solo el planteamiento ideológico, sino que tenía que ver cómo aplicaba los conceptos y respetar pues su postura. Y eso es muy difícil. O sea, ahí hay un problema entre qué es objetivo, qué es subjetivo y en qué momento yo digo está mal porque no está en concordancia con mi ideología. Y eso empiecen a rastrearlo y es cómo van a lograr hacer esa disgregación. Esto, eso es como un primer elemento. Dos, ¿cuándo evalúo contenidos y cuánto evalúo capacidades? Em, Porque claro, a veces yo me puedo quedar solo en conocimiento, pero a veces no voy un poquito más allá y puedo ver que a pesar de que el muchacho no sabía el nombre concreto o el concepto exacto, cuando usted va y lo lee, usted dice, este muchacho sabe, porque en su explicación lo está diciendo en sus palabras, pero estoy viendo que está entendiendo el problema. Entonces, claro, usted tiene que ser muy sagaz ahí en términos de no reducir únicamente al contenido, pero tampoco puede ser tan atrevido a decir, no, el contenido no es importante. Es decir, ¿cómo encuentro una carga entre las dos cosas que me permita entender que, claro, hay un contenido, pero que yo estoy buscando capacidades? Tres, lo del potencial de aprendizaje. ¿Listo? Y cuando hablo de lo del potencial de aprendizaje, es que, claro, yo tengo que volver a Vygotsky y volver a Vygotsky es decirles que yo tengo que saber evaluar o desarrollar ejercicios que me permitan a mí estar en la mitad, ¿cierto? Porque yo puedo hacer una evaluación tan fácil que está en el nivel de desarrollo real, que es la atención que tengo en este momento en mi vida, y es que todos me sacaron 5, o puedo tener una que está en el nivel de desarrollo potencial donde todos sacaron 0. ¿Cómo hago para hacer un ejercicio que sea retador, pero que implique encontrar las potencialidades del muchacho y demás? Eso es un reto supremamente grandísimo. Y finalmente, para que se puedan ir y sean felices, hay un concepto que se llama la multicausalidad, que yo creo que ya vieron. ¿Quién me dice qué es la multicausalidad en ciencias sociales? Explicación multicausal, profesores. Profe, la verdad, siéndole muy sincero, primera vez que escucho una palabra, en mi caso personal. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, John, por la sinceridad. ¿Alguien más? ¿No? Bien, muchachos, resulta, ¿dónde me voy por aquí? Estos eran los memes de la clase pasada. Es que no son de raza. Muchachos, resulta que cuando, les prometo que ya va a terminar. Resulta que cuando yo estoy explicando
Yo les estoy explicando generalmente un fenómeno, el que sea, supongamos, voy para un referente conceptual y es que voy a explicar colonización de América. Listo. Este es mi referente conceptual. Entonces resulta que cuando yo estoy hablando de causalidad en ciencias sociales, la causalidad implica que para yo entender por qué se colonizó América, yo voy y busco una razón. Y la razón, la primera que encuentro es que yo digo, claro, es que Colón quería encontrar una ruta diferente para llegar a la India porque, porque se había tapado la ruta que existía. Entonces, claro, cuando estoy haciendo una explicación causal es que encuentro una razón de ser que me explica este fenómeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a volver acá. Cuando yo hablo de una explicación causal, hablo de una explicación causal, me refiero a que solo encuentro una dimensión de explicación del fenómeno. Y es normal que un profesor solo se centre en una. Pero aquí hay que pues, saber en qué nivel de desarrollo estoy. Si yo estoy en quinto, pues tengo que ser unicausal, porque no puedo complicarle la vida a un muchacho. Sin embargo, yo a medida que empiece a trasegar, tengo que empezar a buscar explicaciones multicausales. ¿Qué es una explicación multicausal? Que yo tengo que agregarle a la colonización, tengo que agregarle a la colonización de América una segunda razón. Y la segunda razón puede ser, voy a inventarme algo aquí, una razón de carácter gastronómico. Y es que en el tiempo del siglo XV no existían neveras y había un alto consumo de carne en la Europa de la época, lo que llevaba entonces a que existiera una necesidad profunda por especias. Entonces, Colón estaba buscando una ruta que le permitiera encontrar especies. Segunda causalidad. Tercera causalidad. Yo podría explicarlo desde un fenómeno religioso, y es que recuerden que en ese momento en la península ibérica se habían acabado de expulsar los, los musulmanes. Y al expulsar los musulmanes, los reyes de España pues se sintieron supremamente grandes porque dijeron lo logramos, y Colón acudió a precisamente ese asunto, precisamente religioso, y le dijo, usted ya es el triunfador, ahora necesitamos seguir conquistando territorio, permítame viajar. Tercera explicación, pero yo podría encontrar muchas más, ¿cierto? Yo podría dar 9 razones. Cada una de ellas tiene una explicación para decir por qué se colonizó América. Esto es una explicación multicausal. Multicausal es que a un fenómeno yo le encuentro en las diferentes dimensiones. Hay una explicación económica, política, religiosa, cultural, gastronómica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que en la evaluación, un profesor a veces puede ser reduccionista. ¿Cómo así que reduccionista? El intentar pensar que hay una única forma de explicar un asunto. Yo tengo que llevar a que el estudiante sea multicausal. Y es que si yo estoy hablando, por ejemplo, de las razones por las cuales en este momento tenemos inflación, me voy a inventar algo. No puede existir una única razón, pueden existir multicausalidades que me permitan a mí decir por qué eso está sucediendo, diferentes vías que el estudiante puede desarrollar, pero que yo tengo que ser hábil en que él me permita como explicarlas. Yo lo voy a dejar hasta ahí y los invito para finalizar, porque me le robé 5 minutos, perdón, a que sigan revisando el asunto. Esto realmente es un asunto súper interesante y en ciencias sociales tiene muchos retos. Pero en definitiva, con lo que me quiero quedar es con el asunto de que entiendan de que esto de la evaluación hace parte de un proceso más complejo y que hay que pensarlo. Y no puede ser una cosa que solo esté al final, sino que es un asunto que pretende ser democrático. Lo dejo hasta ahí para que puedan ser felices, se puedan ir a descansar. No sé si alguien quiere decir algo, o lo dejamos hasta acá. Profe, muchísimas gracias. Creo que esto lo insta a uno a repensar, analizar y sobre todo desde ya proyectarse y quienes de pronto ejercen la docencia, tener como ese punto de referencia y sobre todo análisis y convertirse uno en multicausal, como usted comentaba, de verdad, profe, que el a veces quedarse uno con un solo tema y de pronto a veces tal como lo aprendió, eso pues limita, ¿no? El conocimiento y creo que desde las ciencias sociales sí se puede observar de que existe esos diferentes puntos de enfoque y qué bueno
qué bueno de verdad tener esa capacidad de poder proyectar esos temas y contribuir en el desarrollo académico del estudiante. Gracias, John. Gracias por siempre estar acá. Gracias, Tati. Gracias, Esteban. Gracias, Carol. Y pues Cristian, que siempre están pues presente. Entonces, bueno, si no es más, les mando un abrazo gigante. Si necesitan algo, me escriben, muchachos. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Y bueno, que tengan una bonita noche. eh, Descansen mucho. Gracias, profe, igual para usted y los compañeros. Buen descanso. Estén muy bien. Chaitos. Chao, Cris.